se van a abonar, Ujú. prácticamente en concepto de intereses, ¿sí? Acá creo que el gran logro de la Argentina no fue solamente el acuerdo en función de lo que genera en términos de estabilidad económica, financiera, sino también en la necesidad de posponer los pagos, ¿no? Ujú. Que íbamos a tener vencimientos que orillaban los 40.000 millones de dólares de aquí a 2024 y ahora solamente en términos de bonistas la Argentina va a tener que pagar 4.500 millones de dólares en todo ese lapso, lo cual genera una oxigenación muy importante para las finanzas del país y lo que es más relevante aún, la utilización de estos recursos en términos presupuestarios, sobre todo para atender las necesidades post pandemia que van a ser muy fuertes y obviamente poner en todos los engranajes a funcionar para que el aparato productivo de la Argentina nuevamente comience a andar como todos estamos esperando. Y ahí sí generar las divisas necesarias para afrontar las obligaciones que se han contraído con estos acreedores. Generalmente de manera muy irregular, obviamente. Eso hay que hacer mención por ahí porque mucha gente parece que se olvida, que no tenemos memoria, pero en diciembre de 2019 se dejó una Argentina con el 91% de nuestro PBI, con más de 100.000 millones de dólares de deuda en solo 4 años, a tasas totalmente irregulares del 7%, cuando en el mundo se están pagando tasas cercanas al 0%, lo cual es, me parece se debería generar un esquema donde todos los responsables de este endeudamiento, que es algo que se está hablando muy poco, tengan que dar las explicaciones pertinentes digamos, a la justicia, ¿no? Porque acá yo veía declaraciones desde Sturzenegger, Prat Guy y Duhovne, que tuvieron intervención en este endeudamiento sideral, irresponsable, que inclusive han salido a decir en algunos medios que se podría haber logrado un mejor acuerdo, en algunos casos lo felicitan a Guzmán y Alberto, pero la verdad que gran parte de la población ya ni se acuerda de estos apellidos. Me parece que hay que ponerlos nuevamente en el centro del debate, porque esto no surge de la nada, son situaciones totalmente horrorosas que nuevamente está atravesando el país y que tienen un origen y una causa que se llama Cambiemos, y me parece que hay que hacer un poco de memoria, porque partimos de esa situación y a eso le tenemos que sumar esta complejidad extrema que es la vigencia de esta pandemia, ¿no? A propósito de lo que decís, habitualmente con humor, pero lamentablemente esto es tristemente cierto. Ayer Revista Barcelona posteaba en 96 años, 7 meses, y ahora sería 14 días, se terminará de pagar la deuda abrochada por Macri y Caputo. Si Ujú. bien está como un graph buscándole el lado humorístico, no lo es. No, totalmente que no lo es. Y como hemos hablado en otras columnas, por en otros medios, el tema de la deuda ha sido uno de los grandes males a lo largo de nuestra historia. Esto no es algo que ocurre por primera vez y lamentablemente parece que cada 15, 20 años tenemos que volver a transitar estos mismos horizontes, digamos, con todo lo que cuesta. Lo que decíamos el otro día, no sirve de nada este acuerdo que se ha llegado el otro día, ¿no? A través del ministro Guzmán y todo su equipo de trabajo, si dentro de 3, 4 años nuevamente un proyecto político de raigambre conservadora, liberal, asume la gestión del Estado y nuevamente comienza un proceso de endeudamiento. La deuda generalmente es una herramienta de manipulación y control por parte del poder económico, financiero e internacional hacia los países periféricos, como es el caso de Argentina y de gran parte de países de Latinoamérica. Me parece que tenemos que hacer un cambio cultural en esto, y Argentina es un país muy rico que debiera implementar todas las estrategias de gestión que permitan poder sortear estos procesos de endeudamiento. Me parece que la gente
hay gran parte de la población que no dimensiona la gravedad que tienen estos procesos de endeudamiento, que ni siquiera son para inversiones productivas, que generen trabajo, que se destinen a la obra pública, a la construcción de un puente, a la construcción de viviendas. Estos procesos de endeudamiento han sido verdaderos actos de corrupción porque han estado ligados al negocio financiero especulativo de pocos sectores económicos y han estado ligados a la fuga de divisas. Entonces, si no hacemos una profunda reflexión de por qué llegamos a esta situación, no hay acuerdo que valga y que sea sustentable en el tiempo, que es el término que ha utilizado el equipo económico, sustentabilidad, que no se trata solamente de poder pagar. Sustentabilidad también hace mención a la urgente necesidad de atender esa deuda interna, esa demanda social que tenemos de argentinas y argentinos que hoy están pasándola muy mal, y como bien tiene que hacer un proyecto popular, el objetivo central de esta gestión es atender a esa demanda que es creciente por el efecto de esta pandemia. Entonces, creo que el principal objetivo cuando hablamos de sustentabilidad es atender de manera urgente a esos sectores que han estado pasando muy mal. Y renegociar la deuda y posponer los pagos implica de que los recursos que antes se utilizaban para pagarle a los acreedores, que recordemos que el macrismo pasó del 5% de su presupuesto al 21% de su presupuesto a utilizar en servicios de deuda, ¿no? Cuestión de que qué es lo que se dejó de invertir en el país para poder atender la deuda. Se dejó de atender gastos que tenían, o inversión que tenía que ver con educación, con políticas sociales, con políticas de ciencia y tecnología, de cultura, con toda esa inyección de recursos que determina un incremento a la demanda. Con lo cual, esta negociación a la que se abordó, la verdad que es una muy buena noticia y de alguna forma termina siendo como un punto central de inicio de la gestión de Alberto, porque ahora se podrá justamente generar un presupuesto acorde a las características que se quieren llevar adelante desde esta nueva gestión. Ahora viene el Fondo Monetario, ¿no? Que va a ser otra de las grandes batallas por enfrentar. Juan Pablo, ¿me escuchás? Sí, Guadalupe, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿cómo andas? Juan Pablo, vos sabés que mencionabas esta cuestión de la gente tiene que dimensionar, ¿no?, lo que implica este acuerdo. A ver, si pudiéramos ponerlo en términos prácticos, ¿no? Vos mencionabas esto de un proyecto, digamos, nacional y popular, que esta plata, digamos, que ha logrado recuperar, vuelve a la ciudadanía en el marco de este proyecto. Pero, de hecho, en algún momento te escuché mencionar la cuestión de, qué sé yo, una reactivación económica de, qué sé yo, del sector de la construcción. Por ejemplo, estábamos hablando estos días del relanzamiento del plan Procrear. Digo, la pregunta si bien tiene que ver con que uno debiera hacérsela a la gestión, igual te aprovecho a vos en tu expertise en que dónde se podría, ¿no?, capitalizar este dinero, digamos, tras este acuerdo para devolvérselo al argentino o a la argentina. Sí, buena pregunta, de alguna forma la estuvimos enumerando, pero vale la pena reiterarlo. Porque por ahí nosotros hablamos de tasas de interés, de cifras siderales, que la mayor parte de la gente que está en su casa no dimensiona porque va al supermercado y encuentra todo caro, porque cada vez el costo de vida está más complicado. Bueno, es necesario decir que lo que no paguemos de deuda, nuevamente, se tiene que reinvertir en este mercado interno. Porque aquí ha pasado una cuestión central a lo largo de este tiempo, que se ha echado la culpa desde el establishment económico ortodoxo a que por ahí la crisis que se ha vivido en Argentina, que es la que está ocurriendo en todo el mundo por efecto de esta pandemia, se debe a que los comercios cierran por una cuestión de que se utilizan en situaciones de cuarentena, ¿no? Eso ha quedado demostrado en la práctica que no es así. Acá el efecto es la pandemia, porque si bien hay ciudades que han abierto sus comercios, sus locales y demás, no hay consumo, porque la gente por miedo y por retracción de su poder adquisitivo no tiene la capacidad de poder
hacer girar esa rueda mágica, vamos a utilizar el chivo del programa de ustedes, de la economía mágica y virtuosa, ¿no? Que cuando se inyectan recursos en la demanda comienza a funcionar la economía. Bueno, de eso se trata. Esto que se ahorra el Estado argentino en pagar servicios de deuda lo tiene que implementar inyectando recursos en el mercado interno para aumentar la demanda, para que esa demanda vaya y pueda satisfacer esa oferta que hay en el mercado. Además, por ejemplo, tenemos una capacidad industrial que está trabajando al 45% de sus posibilidades. Fíjense todo lo que se puede crecer todavía. Hay gran parte de sectores de la Argentina que están esperando una inyección de recursos y una reactivación para poder comenzar a funcionar. Argentina tiene capacidades en todos los sentidos. Lo que hay que ser es muy estratégico en el control de nuestras divisas. Por situaciones inherentes quizá a la coyuntura, a fines de 2019 tuvimos un superávit comercial y este año también lo vamos a tener básicamente por la caída o la nula actividad turística con el extranjero. Pero siempre la cuestión de la restricción externa, cuando comienza a funcionar la economía, es un gran dolor de cabeza para quienes dirigen los destinos de la Argentina. Con lo cual necesitamos empezar a pensar en un proyecto de industrialización de importaciones para no tener problemas de restricción. ¿A qué voy con esto? Que Argentina, por ejemplo, en tiempos donde gobernaba Cristina, llegó a vender 1 millón de autos. Y nosotros tuvimos un gran vacío en esa situación porque se nos complicó en términos de restricción externa porque gran parte de los elementos que se utilizaban para la producción de esos automóviles eran importados. Uno de los desafíos que tenemos es generar esa industria pesada que pueda sustituir esas importaciones y la genere en este país, lo cual va a generar trabajo y a su vez va a solucionar ese problema de restricción externa. Pero esto más que nada tiene que ver con el largo plazo. Ahora tenemos mucha gente que está por debajo de la línea de indigencia, por debajo de la línea de pobreza, así que el rol activo del Estado en un proyecto popular va a ser atender de manera urgente esa demanda, generando trabajo genuino, y mientras se va dando ese proceso de generación de trabajo, atendiendo con otro tipo de recursos, como por ejemplo ha sido el IFE, que seguramente va a haber que mejorarlo, darle mayor continuidad, quizá aumentarle la cantidad de recursos, ¿no? Hoy está en 10.000 pesos, se podría llegar, como sostienen algunos economistas heterodoxos, a 15.000 pesos. Hay muchas cuestiones para hacer que están ligadas justamente a la reactivación de la demanda para que la economía comience a funcionar. Estamos hablando con Juan Pablo Enríquez, él es contador, también docente. Juan Pablo, a modo de ping-pong, te tiro un par de preguntas. ¿Qué pasa si Argentina no pagaba deuda, si no paga deuda? ¿Qué pasa? Si no paga deuda, quedamos afuera de los mercados internacionales. A ver, en este sistema donde estamos viviendo, siempre es mejor acordar que quedarse afuera, ¿no? Fíjense lo que le está pasando, por ejemplo, a Venezuela, con todas las imposibilidades, cómo te van cerrando el circuito. Lo que sí es importante que todos los procesos de endeudamiento y de relación con el mundo se hagan desde una perspectiva responsable. Ahora el planeta va a tener y va a aumentar sus cuestiones proteccionistas, ¿sí? A ver, Estados Unidos, China, las grandes potencias son proteccionistas hacia adentro, ¿sí? Por ahí hacia afuera salen a devorarse a todos los países, pero hacia adentro son muy proteccionistas, ponen trabas al ingreso de productos. Bueno, en Argentina en estos últimos 4 años no pasó y nosotros necesitamos ser inteligentes en ese vínculo con el mundo para que nuestro saldo comercial sea positivo, porque después eso nos trae muchísimas consecuencias en términos internos. Y nosotros tenemos que aprovechar nuestras variables diversificadas en términos de producción. Generamos alimentos para 500 millones de personas y tenemos 16 millones de personas o más, o 20, diría yo, a esta altura, con este efecto de esta crisis,
que no están alimentándose como corresponde. El vínculo con el mundo no es lo mismo bajo un escenario de cesación de pagos que bajo un escenario de integración después de haber acordado con los bonistas. Recordemos también, y no es menor mencionar, que la irresponsabilidad a la que se accedió a estos préstamos es muy importante, con lo cual reitero, y a veces no es menor decirlo, es importante que los procesos judiciales comiencen de una vez por todas a poner en evidencia a esos nombres que la gran parte de la gente se olvida. Federico Sturzenegger, que fue el presidente del Banco Central, el primer presidente del Banco Central durante la gestión de Cambiemos, había sido el viceministro de Economía de la gestión de la Rúa en el año 2001. La gran parte de la gente se olvida y fue uno de los artífices del megacanje y del blindaje en aquel tiempo. Entonces, esas cosas no pueden volver a pasar. Y parece, fíjense que los medios de comunicación a esos tipos ni se los nombra, son prácticamente desconocidos, intocables, son empleados del poder económico que lo único que han hecho a lo largo de la historia es poner entre las cuerdas a la gran mayoría de los argentinos para satisfacer las necesidades de quienes gobiernan el mundo. Entonces, si no podemos corregir, si no podemos evidenciar a los verdaderos culpables de estas debacles, de nada va a servir el acuerdo que se haga hoy o el acuerdo que se pueda llegar a lograr en un par de meses con el Fondo Monetario Internacional. Disculpen si soy reiterativo con esto, pero es una cuestión cultural el tema de la deuda, que si no la logramos sortear va a ser una pandemia que vamos a tener que atravesar en los próximos años nuevamente, digamos. Ojalá las juventudes y los procesos educativos de las primarias, de las secundarias, comiencen a abordar estos temas, porque desde el primer préstamo de la Baring Brothers que hizo Bernardino Rivadavia, hasta todo el proceso de la dictadura que puso a la Argentina de rodillas ante el mundo, no han sido producto de la reflexión que merece este tipo de situaciones, porque en virtud de esto surgen todos los problemas que tenemos después de educación, social, sanitario y demás. Lo que no se invierte en la Argentina se lo terminan llevando desde afuera, y eso es lo que ha pasado en gran parte de nuestra historia. Suena casi utópico lo que decís, ¿no? Que las nuevas generaciones ya puedan desprenderse de la deuda, ¿no? Pero más allá de desprenderse, de pagar o no pagar, se trata de generar un nivel de conciencia. Claro, ¿sí? claro. La deuda tiene que ser productiva, tiene que ser para invertir en cuestiones estratégicas para que la Argentina se genere trabajo, se aumente la demanda y se aumente el mercado interno, que en definitiva es el que abastece el 70% del mercado laboral, pero no para fugarla ni para generar una especulación financiera donde pocos sectores son los que se quedan con esa riqueza y la gran mayoría padece esas cuestiones de irresponsable administración. Es una cuestión de generación de conciencia y cultural. Creo que la gran batalla del próximo tiempo es justamente esa, trabajar el tema de deuda desde lo educativo, de lo cultural, para que no venga ningún gobernante empleado del poder económico nuevamente, como pasó con el ejemplo de Sturzenegger, por dar un nombre en particular, y que haga lo que hicieron. Me parece que esa gente debiera dar explicaciones en términos judiciales cuando la justicia deje de responder al poder económico y sea un poco más justa, me parece, en esos términos. Bueno, por ahí un poco como lo canta León, cuando no hay opción el pueblo sufre y se la banca, y aunque es medio quedado nunca irá para la plaza. Naturalizamos esto, naturalizamos que la inflación le gane a las paritarias en los salarios, como que las dejamos pasar, ¿no? Totalmente, sí. Y es problema. Por ahí lo decía Zaffaroni en el 2016, 2017, el gran problema que tenemos nosotros es que naturalizamos la pérdida de derechos. Exacto. Y los derechos que tanto logran conquistarse, hay que defenderlos a rajatabla. El tema del salario, el tema de mantener una economía saneada. Fíjense que la Argentina en 2015 debía el 39% de su PBI y en 4 años pasamos a casi el 100%. Fue catastrófico lo que pasó, y pasó sin pena ni gloria en gran parte de la población. Es más, el proyecto político que llevó adelante el desfalco más importante en nuestra historia, porque el proceso de endeudamiento de Cambiemos fue inclusive superior al de la dictadura, al de Menem, al de la Rúa,
fue apoyado por el 40% de las argentinas y los argentinos. Entonces, es gravísimo eso. Eso es lo más grave de todo, porque, reitero, no sirve de nada ningún acuerdo cuando hay tanta gente que todavía apuesta a ese tipo de cosas que nos terminan haciendo mucho mal a todos. No es que afecta a un sector, afecta a la gran parte de la población, que en definitiva la pasa muy mal con este tipo de políticas. Una de las cuestiones centrales, cuando hablamos de sustentabilidad, ahora lo que se va a hacer y lo que se está planteando es, nosotros no vamos a pagar porque necesitamos crecer, distribuir, crecer para poder generar el aparato productivo necesario que nos permita pagar. En el gobierno de Cambiemos, la ecuación era otra, era ajustar para pagar, y así terminamos. Esa conjunción de verbos, ajustar para pagar, no debe existir más, y quizá va a ser una de las grandes batallas que nos toca ahora con el Fondo Monetario Internacional, que siempre tiene para imponer sus famosas condicionalidades, digamos, tanto la reforma jubilatoria, que se aprobó en el gobierno de Mauricio Macri, como la reforma laboral, que no se pudo llevar adelante, y eso es bueno recalcarlo gracias a esos sectores del sindicalismo argentino que todavía, no todo, pero gran parte, defienden los intereses de los laburantes. No se pudo llevar adelante la reforma laboral. Juan Pablo, sí, hago un agregado a lo que decís, la reforma jubilatoria también con el apoyo de gran parte del justicialismo, como cómplice, que también le ha costado el cuestionamiento de sus partidarios. Por supuesto, eso hay que rediscutirlo puertas adentro. O sea, gran parte de los integrantes del Frente de Todos apoyaron, no sé si porque lo creían en términos ideológicos, lo cual sería lo más grave, o por presiones de gestión y de gobernabilidad, que era un término que se utilizaba en aquel tiempo, pero más allá de eso lo apoyaron, y eso es muy grave, digamos. Después tenemos las consecuencias que tenemos, entonces habrá que hacer hacia adentro de ese frente que hoy gobierna las discusiones necesarias, porque no se puede hoy decir A y mañana decir B. Las convicciones en política hay que defenderlas desde que uno arranca la carrera política hasta el final de sus días. Lamentablemente hay muchos dirigentes que van cambiando el formato de sus pensamientos en virtud del contexto en el que están atravesando, y eso en definitiva termina afectando a la gran mayoría de la población. Juan Pablo, te agradecemos mucho por el contacto, queda el vínculo abierto. Te mandamos un abrazo grande y gracias por explicarnos a qué se trataba este acuerdo de la deuda. Gracias a ustedes, estamos a disposición, un abrazo grande y buena semana. Abrazo grande. Juan Pablo Enríquez, quien dialoga con nosotros, él es contador, es docente también en nuestra universidad, nos dejaba un análisis de qué se logra, qué se puede lograr y para qué sirvió este acuerdo, este nuevo acuerdo con la deuda, esta renegociación, y después también dejándonos algunos conceptos políticos.